Hola a todos, soy un ex marino y durante mi tiempo en la Armada tuve varias experiencias, pero principalmente dos fueron las más fuertes y que de cierta forma me hicieron ver que existen energías o seres que van más allá de toda nuestra comprensión. Es importante aclarar que por cuestiones de seguridad voy a omitir ciertos datos como el lugar exacto donde ocurrió esto o a qué unidad pertenecía, así como los nombres de los involucrados. Todo comenzó cuando fuimos desplegados a una región montañosa en el estado de Chihuahua, cerca de la frontera con Estados Unidos. Nuestra misión era realizar patrullajes y operaciones de vigilancia en esa zona, debido a la creciente presencia del crimen organizado. Recuerdo que en la víspera de nuestro despliegue, uno de mis compañeros, a quien llamábamos el Halcón, por su agudeza visual y capacidad de observación, se acercó a mí y me dijo: Oye, carnal, tengo un mal presentimiento sobre esta misión. Algo me dice que nos vamos a meter en un problemón bien grande. Yo lo miré extrañado, pues el halcón era uno de los marinos más experimentados y confiables de nuestro pelotón. Verlo así con cierta preocupación me desconcertó un poco. Le pregunté que qué le pasaba y él me respondió: No sé, bro. Es como si algo me estuviera advirtiendo que nos metemos en un asunto bien terrible. Tú sabes que yo no soy de los que se acobarda, pero esta vez siento que debemos tener mucho cuidado. Yo traté de calmarlo. Le dije que todo iba a salir bien, que éramos un equipo bien entrenado y que nada malo nos iba a pasar. Él solo asintió con la cabeza, pero su semblante seguía siendo de preocupación. Al día siguiente partimos hacia la zona de operaciones. Todo transcurría con normalidad. Realizábamos patrullajes y revisiones de rutina, pero nada fuera de lo común, hasta que en una de esas rondas nos topamos con una camioneta que se movía de manera sospechosa. Inmediatamente activamos el protocolo de intervención y nos acercamos para realizar la inspección. Cuando nos aproximamos, pudimos ver que había varias personas a bordo, y al vernos intentaron darse a la fuga. Nosotros iniciamos una persecución y después de un rato, logramos interceptarlos. Al abordar la camioneta nos encontramos con una escena bastante perturbadora. Todos los ocupantes estaban fallecidos con signos de caos extremo. Nos quedamos impactados sin saber cómo proceder. Llamamos de inmediato a nuestros superiores para informar de la situación y solicitar apoyo. Mientras esperábamos, decidimos inspeccionar más a fondo el vehículo. Fue entonces cuando el halcón, que se había adelantado un poco, nos llamó con urgencia. Cuando nos acercamos nos topamos con algo que nos heló el líquido vital. En una de las esquinas de la camioneta había una especie de altar improvisado con velas encendidas, algunas flores y figurillas de aspecto siniestro. Todos nos miramos sin saber qué decir. El halcón con voz temblorosa nos dijo: Les dije que algo malo iba a pasar. Esto no es normal. Hay algo más aquí, algo que no podemos explicar. En ese momento escuchamos un ruido proveniente del interior de la camioneta. Nos pusimos en alerta con las armas en mano y nos acercamos con cautela. Para nuestra sorpresa, encontramos a un hombre agazapado, temblando y murmurando palabras inintengibles. Lo sacamos del vehículo y lo revisamos, pero no presentaba heridas. Parecía estar en shock, como si hubiera presenciado algo terrible. Intentamos interrogarlo, pero no logramos obtener ninguna información coherente. Mientras tanto, llegaron los refuerzos que habíamos solicitado y se hicieron cargo de la situación. Ellos nos ordenaron regresar a la base, donde tendríamos que rendir nuestro informe. Durante el trayecto de vuelta, el halcón no dejaba de mirar hacia el horizonte, con una expresión de preocupación en su rostro. Yo me acerqué a él y le pregunté que qué le pasaba, y él me respondió: Carnal, esto no se va a quedar así. Algo raro está pasando, neta, y tengo el presentimiento de que nos vamos a volver a topar con esa cosa. Cuando llegamos a la base, fuimos interrogados exhaustivamente sobre lo ocurrido. Nos preguntaron por cada detalle y nos instaron a ser lo más precisos posibles. Después de horas de cuestionamiento, nos dieron permiso para descansar. Esa noche en los dormitorios, el halcón y yo no podíamos conciliar el sueño.
Cada vez que cerrábamos los ojos, las imágenes de la camioneta y el altar improvisado nos atormentaban. Al día siguiente nos informaron que habían enviado un equipo de investigación a la zona donde encontramos la camioneta. Nos ordenaron que nos preparáramos, pues volveríamos a salir a patrullar la misma área. Cuando llegamos al punto de encuentro notamos que había un ambiente tenso entre nuestros compañeros. Algunos se veían visiblemente alterados y otros mantenían una actitud cautelosa. El oficial al mando nos reunió y nos explicó que el equipo de investigación había encontrado algunas pistas inquietantes. Al parecer, la camioneta pertenecía a un grupo del crimen organizado que se dedicaba a realizar rituales en altares improvisados en la sierra. Nos advirtió que tuviéramos mucho cuidado, pues según la información recabada, esos grupos estaban protegidos por fuerzas sobrenaturales y que cualquier intento de interferir en sus actividades podría traer consecuencias desastrosas. Todos nos miramos sin saber qué decir. El halcón con voz grave preguntó qué se supone que debemos hacer entonces. ¿Vamos a dejar que sigan haciendo esas cosas macabras? El oficial respondió: por ahora nuestra misión es mantener vigilada la zona y reportar cualquier actividad sospechosa. No deben acercarse a esos altares ni intentar intervenir. Recuerden que su seguridad es lo más importante. Dicho esto, nos dividimos en equipos y comenzamos nuestras rondas de patrullaje. El halcón y yo quedamos asignados a una zona de la sierra junto a otros 2 compañeros. Mientras avanzábamos por el terreno accidentado, el halcón no dejaba de mirar hacia los alrededores, como si buscara algo. De pronto señaló hacia una pequeña cueva que se divisaba a lo lejos y dijo: «Ah, mira, ¿ves eso?». Cuando enfocamos la vista pudimos distinguir una tenue luz parpadeante, como si se tratara de velas encendidas. Nos acercamos con cautela y al llegar, nos encontramos con una escena que nos heló todo el líquido vital. En el interior de la cueva había un gran altar con velas, flores, figurillas, y en el centro lo que parecía ser un cuerpo humano. Nos quedamos paralizados sin saber qué hacer. El halcón con la voz temblorosa me dijo: «Te lo dije, carnal, esto no se va a quedar así, tenemos que hacer algo». Justo en ese momento escuchamos un ruido proveniente del fondo de la cueva. Nos pusimos en alerta y con las armas en mano, nos acercamos lentamente. Al llegar a la zona más profunda vimos que había una especie de pasadizo que conducía a una cámara más amplia. Nos miramos sin saber si debíamos entrar o no. Finalmente el halcón con determinación dijo: «Vamos, no podemos dejar que sigan haciendo estas cosas. Tenemos que detenerlos». Entramos al pasadizo con nuestras linternas iluminando el camino. Conforme avanzábamos, podíamos escuchar extraños susurros y sonidos que nos erizaban la piel. Llegamos a la cámara, y ahí en el centro se encontraba un altar aún más elaborado que el de la entrada. Nos acercamos con cautela y en ese momento vimos que algo se movía entre las sombras. Apuntamos nuestras armas, pero no logramos distinguir qué era. De pronto una figura se abalanzó sobre nosotros, emitiendo un grito aterrador. Nosotros reaccionamos de inmediato y abrimos fuego. La criatura o lo que fuera se desvaneció entre las sombras. Salimos de la cueva aterrados y regresamos a la zona de patrullaje lo más rápido que pudimos. Una vez allí el halcón y yo nos miramos sin poder creer lo que acabábamos de presenciar. Nuestros compañeros, al ver nuestras caras de espanto, nos interrogaron sobre lo sucedido, pero nosotros no lográbamos articular palabra. Regresamos a la base y de inmediato fuimos convocados por nuestros superiores. Nos cuestionaron exhaustivamente sobre lo que habíamos visto y hecho en la cueva. Intentamos explicarles, pero sabíamos que nos costaría trabajo hacerles entender la naturaleza sobrenatural de lo que habíamos enfrentado. Después de varias horas de interrogatorio, nos dieron la orden de no volver a acercarnos a esa zona. Nos advirtieron que cualquier intento de investigar o intervenir en esos rituales podría poner en riesgo nuestras vidas y también la de nuestros compañeros. Nos sentíamos frustrados e impotentes. Sabíamos que esos seres seguían cometiendo sus actos macabros y nosotros no podíamos hacer nada al respecto.
El halcón, con la mirada perdida, me dijo: «Carnal, esto no se va a quedar así. Tarde o temprano tendremos que volver y enfrentarlos». Desde entonces, el halcón y yo hemos tenido que lidiar con las secuelas de esa experiencia. Ambos hemos tenido pesadillas recurrentes, las que revivimos esos momentos aterradores. A veces incluso creemos escuchar susurros o también vemos sombras que nos acechan. Hemos intentado mantenernos alejados de esa zona, pero la inquietud y la sensación de que algo siniestro sigue ahí, acechando, no nos deja en paz. Sabemos que en algún momento tendremos que volver a enfrentar a esa fuerza sobrenatural, y esta vez no estamos seguros de poder salir ilesos. Por ahora solo nos queda esperar y estar alerta. Sabemos que tarde o temprano tendremos que volver a enfrentarnos a lo desconocido, y cuando ese momento llegue, estaremos listos aunque el miedo y la incertidumbre nos sigan atormentando en cada momento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Gutiérrez, y les voy a contar esta historia que me persigue hasta el día de hoy. Pertenecía a la Armada de México, específicamente a una unidad de operaciones especiales de la Marina. Nuestra misión era mantener la seguridad en las costas y combatir a la maña, pero lo que nos tocó vivir en una remota región de Veracruz superó con creces cualquier entrenamiento o preparación. Todo comenzó con una operación de rutina. Se había recibido información sobre un importante cartel que utilizaba una base oculta en los manglares de la laguna, allí en Tamiahua. Lo hacían para coordinar sus actividades. Nuestro objetivo era desmantelar esa instalación y capturar a los cabecillas. Éramos un equipo experimentado, acostumbrados a trabajar en entornos hostiles, pero desde el momento en que nos adentramos a esa densa vegetación, algo no se sentía bien. El aire era pesado y húmedo, los insectos zumbaban incesantemente y el silencio de la laguna parecía opresivo, como si el agua misma quisiera tragarnos. Intenté ignorar esa sensación, pero algo en mi interior me decía que nos estaban observando. Mientras avanzábamos encontramos huellas extrañas. Eran demasiado grandes y profundas para ser de un humano. Eso solo incrementó nuestra inquietud. Esa noche, mientras montábamos el campamento, escuchamos un susurro que parecía provenir de todas partes. Algunos de mis compañeros lo atribuyeron al viento, pero yo no estaba tan seguro. Luego los murmullos se intensificaron, convirtiéndose en una especie de cántico incomprensible que nos erizaba la piel. Fue entonces cuando lo vimos, una figura alta y encorvada, moviéndose entre los manglares con una agilidad sobrehumana. Cuando intentamos iluminarla con nuestras linternas, desapareció, como si se fundiera en la oscuridad. Esa noche fue una tortura, con los gritos de los desaparecidos resonando en la distancia, y la sensación de ser observados desde cada rincón. Al amanecer nos encontramos con algo que heló nuestro líquido vital. Ramírez, uno de nuestros compañeros que había desaparecido semanas atrás, estaba allí de pie, con una expresión vacía y unos ojos que parecían mirar a través de nosotros. Algo no estaba bien con él. Su voz era grave y distorsionada, y se mantenía alejado del grupo, como si no nos reconociera. Conforme avanzábamos, más hombres comenzaron a desaparecer. Los gritos aterradores que escuchábamos en la noche nos atormentaban, y Ramírez parecía estar siempre cerca, observándonos con esa sonrisa inquietante. Fue entonces cuando comprendimos que no estábamos solos, que algo o alguien nos acechaba desde las sombras. Finalmente logramos llegar a una antigua estructura de piedra que parecía un templo. Allí nos reagrupamos, pero Ramírez volvió a aparecer, acompañado de esas sombras inquietantes. Fue entonces cuando el teniente Guzmán, nuestro líder, se enfrentó a él en una lucha que parecía trascender lo físico. Era como si estuviera luchando contra una fuerza sobrenatural. Después de que Ramírez atacó a Guzmán, y Guzmán logró desmayarlo, las sombras retrocedieron. Cuando el sol salió pudimos encontrar un camino que nos llevó de vuelta a la costa. Éramos pocos los que quedábamos,
pero habíamos sobrevivido a algo que desafiaba toda lógica. De regreso a la base escribí mi informe, pero omití muchos detalles. ¿Quién iba a creer que habíamos enfrentado algo que no era humano? A veces por las noches todavía escucho susurros y siento que algo me observa. Sé que nunca podré escapar completamente de esa misión. Los manglares no olvidan, y lo que dejamos atrás tampoco. Desde entonces, he intentado mantenerme alejado de esa región, pero una parte de mí sabe que la amenaza sigue allí, esperando. Algunas noches me despierto sobresaltado, con la sensación de que esos ojos rojos brillantes me observan desde cualquier parte de la oscuridad. Mi nombre es Javier. Soy un miembro de las Fuerzas Especiales de México. Tengo 36 años y llevo más de una década sirviendo a mi país. Durante este tiempo he enfrentado situaciones que pondrían a cualquiera al límite, desde operativos de alto riesgo en las calles de Tijuana, hasta incursiones en territorios controlados por el crimen organizado. Pero nada me preparó para lo que vivimos aquella noche en la sierra de Durango. Esa vez teníamos una misión, la cual era infiltrarnos en un campo base de un grupo criminal que, según los informes de inteligencia, se había establecido en lo profundo de la sierra. Las órdenes que teníamos era entrar, evaluar la situación y tomar el control, todo sin llamar la atención. Sin embargo, nuestro comandante, el capitán Ramírez, nos advirtió con cautela: tengan cuidado en esa zona, muchachos. Tiene fama de ser peligrosa. Nunca he sido una persona supersticiosa, y las historias de fantasmas o cosas extrañas siempre me han parecido cuentos para asustar a los reclutas. Pero esa noche, incluso antes de entrar en la sierra, sentí una inquietud que me carcomía por dentro, como si algo nos estuviera observando desde las sombras. Avanzamos en silencio, usando la oscuridad como nuestro aliado. Éramos un equipo de 5 hombres, entrenados para mantener la calma en las situaciones más extremas, pero el lugar estaba en un silencio sepulcral, roto solo por el eco de nuestros pasos. Después de horas de caminata, el GPS nos indicaba que habíamos llegado a la zona señalada. Lo que encontramos fue desconcertante: una cabaña vieja rodeada de maleza y completamente abandonada, sin rastro de actividad reciente, ni huellas ni señales de los hombres que supuestamente operaban allí. Mientras inspeccionábamos el lugar, escuché algo. Era como un susurro. Al principio pensé que era el viento entre las ramas, pero luego fue claro. Escuché mi nombre. Giré rápidamente buscando el origen de esa voz, pero no vi nada. Mis compañeros se sintieron incómodos y nerviosos. Uno de ellos, el más joven del grupo, intentó bromear para aliviar la tensión. Quizás los fantasmas del narco nos están observando. Nadie rió. La tensión era palpable, y los susurros comenzaron a intensificarse. A veces parecían provenir de la cabaña, y otras del bosque que nos rodeaba. Cada uno de nosotros escuchaba su propio nombre, pronunciado como con una familiaridad que nos erizaba la piel. Decidimos dividirnos en 2 equipos para explorar la zona, mientras 2 hombres se quedaban a revisar la cabaña. Los otros 3 nos adentrábamos un poco más en la selva, siguiendo un rastro que parecía llevar hacia un barranco cercano. La oscuridad era casi absoluta, y la única luz provenía de nuestras linternas. De repente, uno de los hombres del grupo gritó. Yo me giré rápidamente, pero él ya no estaba. Su rifle yacía en el suelo, y la vegetación parecía haberse cerrado atrás de él. Lo llamamos por su nombre, pero no hubo respuesta. Fue entonces cuando los susurros volvieron más fuertes, repitiendo los nombres de los demás. Regresamos corriendo a la cabaña, pero los otros 2 compañeros tampoco estaban. La puerta estaba abierta y en el interior solo encontramos sus cascos y una radio que transmitía estática. Esto no está bien, dijo el líder del grupo.
con una voz que temblaba por la tensión. Intentamos contactar con la base, pero nuestras radios parecían bloqueadas. Entonces los susurros se transformaron en gritos desgarradores. El bosque entero resonaba con voces que parecían provenir de todas direcciones. Fue entonces cuando lo vimos, una figura oscura, alta y delgada, moviéndose entre los árboles. Nos observaba con unos ojos que brillaban en la penumbra. Inmediatamente abrimos fuego, pero las balas no parecían afectarle. En lugar de retroceder, la figura avanzó hacia nosotros con movimientos inquietantes, como si se deslizara sobre el suelo. Inmediatamente el pánico se apoderó de nosotros y corrimos en dirección contraria, adentrándonos más en la selva. Podíamos escuchar sus pasos o lo que parecían pasos. Se estaban acercando detrás de nosotros. Lo más aterrador era que cada cierto intervalo, las voces volvían llamándonos por nuestros nombres, no con susurros sino con gritos desgarradores, como si las almas de nuestros compañeros perdidos nos estuvieran suplicando por ayuda. Mi mente luchaba por encontrar una explicación racional, pero el miedo lo hacía imposible. Nada tenía sentido. De repente uno de los compañeros que corría junto a mí tropezó y cayó al suelo. Yo me detuve para ayudarlo, pero antes de que pudiera alcanzarlo, la figura oscura apareció detrás de él. Lo levantó como si fuera un muñeco de trapo y sin que pudiéramos reaccionar lo arrastró hacia las sombras del bosque. Su grito se cortó de golpe, dejando solo el eco del silencio. El líder del equipo me agarró del brazo y me obligó a seguir corriendo. No quedábamos más que él y yo. Nuestra mente luchaba por aceptar lo que acabábamos de presenciar, pero no había tiempo para procesarlo. Nuestros cuerpos estaban en modo automático, avanzando por pura supervivencia e inercia. Finalmente llegamos a una pequeña explanada donde el bosque se abrió un poco. La luna iluminaba tenuemente el lugar, y por primera vez en horas pudimos ver claramente lo que nos rodeaba. La figura seguía allí, inmóvil al borde de la vegetación, como si estuviera estudiándonos. De repente retumbó en la selva, iluminando todo con un destello cegador. Cuando la nube de polvo se disipó, la figura ya no estaba. ¿Terminamos con su vida?, pregunté con la respiración entrecortada. No lo sé, respondió el líder, pero su expresión dejaba claro que no confiaba en esa posibilidad. Decidimos que era demasiado arriesgado seguir corriendo sin un plan. Nos subimos a un árbol cercano para tener una mejor vista y así evaluar nuestra situación. Desde allí podíamos distinguir luces en la distancia, probablemente del campamento base. Era nuestra única esperanza. Mientras descansábamos unos minutos, las voces volvieron, y esta vez eran más claras y perturbadoras. No solo nos llamaban, sino que comenzaban a revelar cosas que nosotros sabíamos, secretos que jamás habríamos compartido con nadie. Era como si esa cosa hubiera escarbado en nuestras mentes y estuviera jugando con nuestros temores más profundos. Sin pensarlo, comenzamos a correr nuevamente, siguiendo las coordenadas. Las luces parecían más cercanas, pero los susurros, gritos y rugidos también lo estaban. Sentía que en cualquier momento esa cosa nos alcanzaría. Al llegar a un claro, las luces del campamento base eran visibles al otro lado. Habíamos salido del bosque, pero justo cuando creíamos que estábamos a salvo, mi líder cayó al suelo sujetándome la pierna. Unas raíces habían enredado su tobillo, y por más que trataba de liberarse, estas parecían apretarse más. Me dispuse a disparar hacia las raíces, mientras él gritaba de dolor y desesperación. Por un momento me pareció ver la figura oscura al borde del claro observándonos. Finalmente lo logré liberar y lo cargué sobre mis hombros, avanzando con todas mis fuerzas hacia las luces, esperando que los demás soldados estuvieran allí para ayudarnos. Cuando llegamos al campamento todo estaba en silencio. No había rastro de nuestro compañero, ni siquiera de la actividad habitual. Las tiendas estaban intactas pero vacías.
De repente el líder comenzó a convulsionarse en mis brazos. Lo dejé en el suelo y traté de estabilizarlo, pero algo no estaba bien. Tenía su rostro pálido y sus ojos se movían frenéticamente, como si estuviera viendo algo que no podía percibir. Cuando menos lo pensé, soltó su último aliento. Miré alrededor y fue entonces cuando lo entendí. Nunca escapamos de la selva. Aquella figura, lo que fuera, no quería terminar con nuestra vida. Quería algo más. Al amanecer, una patrulla encontró el campamento. Yo era el único superviviente, pero mi historia fue descartada, como delirios provocados por el estrés y el agotamiento. Con el tiempo me quisieron dar de baja, incapaz de regresar al servicio activo. Hasta el día de hoy, cada vez que cierro los ojos, escucho los susurros llamándome por mi nombre. Sé que no estoy a salvo y que algún día esa cosa vendrá por mí también. La noche había caído sobre la selva y el sonido de los insectos llenaba el aire como un murmullo constante. Mi nombre es Javier Ortega y fui parte de la unidad de la Marina. Esa vez habíamos recibido la misión de infiltrarnos en un área que había sido objeto de informes sobre actividad ilícita. Sin embargo, había un rumor que me inquietaba. Muchos compañeros que habían pasado por allí hablaban de sucesos extraños, de luces y sombras que danzaban entre los árboles. Nos adentramos en la espesura. El olor a tierra húmeda y vegetación nos envolvía. La luna apenas iluminaba nuestro camino y la atmósfera era densa, como si la selva estuviera viva y consciente de nuestra presencia. A mi lado, el cabo Sánchez mantenía su rifle en posición, sus ojos escaneando la oscuridad. ¿Escuchaste eso?, preguntó en un susurro, con una voz tensa. Yo asentí sintiendo un escalofrío. Era un sonido extraño, un murmullo casi humano, pero no era el tipo de ruido que uno esperaría escuchar en medio de una operación de la Marina. El sargento Ruiz, nuestro líder, nos instó a seguir adelante. No se dejen llevar por las historias. Estamos aquí para cumplir una misión, dijo con firmeza, pero su voz temblaba levemente y no pude evitar notar su inquietud. A medida que avanzábamos, las sombras parecían alargarse y encogerse, como si tuviéramos espectadores invisibles. En un momento, una luz brillante iluminó el claro frente a nosotros. Se trataba de una esfera luminosa que flotaba en el aire, pulsado con un brillo extraño. Mis compañeros se detuvieron, paralizados por la sorpresa. «¿Qué es eso?», murmuró el cabo Sánchez, con su voz llena de asombro. La esfera se movió lentamente, como si nos estuviera invitando a seguirla. A pesar de la formación y el deber, algo en mí me impulsó a avanzar. Sin embargo, di un paso hacia adelante, y antes de que pudiera detenerme, el resto del equipo me siguió. La esfera parecía guiarnos, y aunque el sentido común me decía que debía retroceder, había una atracción inexplicable en esa luz. Nos llevó a un lugar que parecía fuera del tiempo. Un antiguo templo cubierto de lianas y vegetación se alzaba ante nosotros. La luz de la esfera se intensificó y se reflejó en las piedras desgastadas por el tiempo. Podía sentir la energía pulsante a nuestro alrededor. «Esto no está bien», dijo el sargento, con una voz temblorosa. Siguió diciendo: «Regresemos». Pero ya era demasiado tarde. La esfera comenzó a girar rápidamente y una ráfaga de viento helado atravesó el claro. Las sombras que nos rodeaban se alzaron, tomando formas casi humanas y con unos rostros que parecían desfigurados y alargados. El caos se desató. La esfera estalló en una brillante explosión de luz y las figuras que parecían humanas parecía que estaban empezando a gritar. La realidad se distorsionó y todo lo que conocía se desvaneció en un mar de sombras.
Sentí un tirón en mi pecho, como si algo intentara arrastrarme hacia el interior de esa oscuridad. Mis compañeros gritaban, pero sus voces se desvanecían en el aire y la selva se convertía en un laberinto de terror. Desperté en el suelo, rodeado de mis compañeros, todos con miradas aturdidas. ¿Qué pasó?, pregunté, mi corazón latiendo con fuerza. Nadie parecía tener respuestas. El templo había desaparecido y la esfera también. Solo quedaba la selva silenciosa y tranquila, como si nada hubiera ocurrido. El sargento Ruiz miraba a su alrededor visiblemente afectado. «Necesitamos salir de aquí», dijo, con una voz firme, pero su mirada traicionaba su miedo. Comenzamos a retirarnos, pero el camino de regreso parecía más largo que la travesía inicial. Las sombras parecían alargarse y acortarse, y el murmullo que habíamos escuchado al principio se intensificaba, resonando en nuestros oídos. A medida que avanzábamos, el aire se volvía más denso, y la selva parecía cerrarse a nuestro alrededor. De repente el cabo se detuvo, con su rostro pálido como la cera. «No puedo seguir», dijo temblando. «Algo nos está siguiendo». Intentamos convencerlo de que continuara, pero su mirada perdida era prueba de que había visto algo que no podíamos comprender. En ese momento, una figura apareció entre los árboles, una silueta oscura que nos observaba. Mi corazón se detuvo. Parecía ser como un soldado, pero no era de los que conociéramos. Su uniforme estaba desgastado y su rostro mostraba un dolor indescriptible. La atmósfera se volvió opresiva y el eco de su voz nos llenaba de terror. Parecía que nos quería dar un mensaje, pero no le entendíamos nada. El miedo se apoderó de nosotros y comenzamos a correr sin mirar atrás. La selva parecía moverse, los árboles girando como si intentaran atraparnos en su abrazo mortal. Finalmente llegamos a un claro donde la luna brillaba intensamente. La figura ya no estaba, pero la sensación de ser observados persistía. «¿Qué fue eso?», dijo el cabo Sánchez con su rostro un pálido. «No lo sé», respondí, tratando de calmar mi propio miedo, «pero lo que sea no nos dejará ir tan fácil». Los días siguientes fueron una lucha constante. Cada que cerraba los ojos, las imágenes de aquella noche volvían a atormentarme. Con el paso del tiempo aprendí que no es el enemigo humano el que más miedo provoca, sino que son las sombras de un pasado que se niega a desvanecerse. A veces el caos no termina en el campo de batalla, y los verdaderos fantasmas son aquellos que llevamos adentro. Esto que quiero relatarles me sucedió cuando pertenecía a la Marina. Era en un invierno. Recuerdo que era por la noche, cuando el comando finalmente recibió la orden de avanzar hacia la zona de conflicto. La penumbra se adueñaba del paisaje, y la brisa fría de la noche traía consigo un aire de tensión palpable. Mis compañeros y yo habíamos sido entrenados para enfrentar lo peor, pero lo que se avecinaba esa noche iba más allá de cualquier preparación que hubiéramos recibido. El lugar designado se encontraba a las afueras de un pequeño pueblo. Había rumores de actividad delictiva, pero también se hablaba de fenómenos extraños en esa zona, historias que se susurraban entre los más veteranos. Al principio, me parecieron solo cuentos de viejos para asustar a los nuevos. Sin embargo, a medida que nos acercábamos, una inquietud inexplicable comenzó a invadirme. Establecimos un perímetro y nos adentramos en la oscura selva que rodeaba el pueblo. Las sombras danzaban a nuestro alrededor, y el sonido de aquellas hojas bajo nuestros pies resonaba en la quietud de la noche. El líder de nuestra unidad, el sargento Ramos, nos daba instrucciones claras: avanzar en silencio, mantener la formación y estar atentos a cualquier movimiento. Mientras nos movíamos, no pude evitar notar algo extraño en el ambiente. La naturaleza parecía estar en silencio absoluto, ni un solo canto de ave, ni el susurro del viento.
Era como si el mundo hubiera contenido la respiración. Mis compañeros intercambiaron miradas nerviosas y la tensión se intensificaba. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Provenía de un punto no muy lejano. El sargento nos hizo una señal para detenernos. «Mantenga la calma», susurró, pero yo podía sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Algo no estaba bien. La oscuridad nos envolvía y la imagen del pueblo se dibujaba en nuestra mente. Un lugar que había sido escenario de tantas luchas y de sufrimiento. A medida que avanzábamos, la luna llena iluminaba el camino, proyectando sombras alargadas que parecían moverse por sí mismas. La sensación de ser observados crecía, y la idea de que algo más estaba allí en la oscuridad se hizo más fuerte. Mis instintos me decían que no estábamos solos. Al llegar a un claro nos detuvimos para tomar posiciones. Desde allí podíamos ver las luces parpadeantes que emanaban del pueblo. La tensión se palpaba en el aire. Fue entonces cuando noté algo peculiar en el horizonte. Una figura difusa que se desplazaba entre los árboles, moviéndose con una fluidez que desafiaba la lógica. «¿Lo ven?», pregunté a mis compañeros, pero solo recibí miradas de confusión. Sin embargo, antes de que pudiera insistir, el sargento dio la orden de avanzar. Al hacerlo, la figura se desvaneció entre la bruma y un silencio inquietante se apoderó del lugar. A medida que nos acercábamos al pueblo, el aire se tornaba denso, casi pesado, como si la atmósfera misma estuviera cargada de energía. De repente, una bala resonó en la noche. Fue un sonido agudo que nos sacudió. A partir de ahí todo se tornó caótico. En cuestión de segundos nos encontramos bajo fuego enemigo. Los gritos y el eco de las balas llenaron el aire. Nos refugiamos detrás de unas rocas intentando evaluar la situación. Pero en medio del combate, lo que realmente me desconcertó fue lo que veía a mi alrededor. Las sombras parecían cobrar vida, expandiéndose como tentáculos oscuros que se movían sin control. Mis compañeros también lo notaron. Algunos empezaron a murmurar mientras otros se cubrían los ojos, incapaces de soportar lo que estaban viendo. El sargento gritó órdenes, pero su voz se ahogaba en el estruendo de las balas. La figura que había visto antes apareció de nuevo, esta vez más cerca. Era un hombre, pero su rostro estaba distorsionado, como si estuviera atrapado entre dos mundos. Su cuerpo parecía brillar con una luz interna, y sus ojos, vacíos y profundos, me miraban fijamente. El tiempo se detuvo. Todo lo que había aprendido, cada táctica, cada instrucción, se desvanecía ante esa visión. Con un gesto de su mano, la figura pareció indicar que nos apartáramos. Fue entonces cuando un fogonazo iluminó el lugar. El sargento cayó al suelo herido de gravedad. La realidad se fragmentó. Miré a mis compañeros y algunos estaban paralizados, mientras otros intentaban disparar sin rumbo. La figura continuó avanzando, moviéndose entre la confusión como si nada le afectara. Lo que vimos parecía ser un espectro. En un momento de claridad recordé las historias que había escuchado, las leyendas que hablaban de soldados que no encontraban la paz, condenados a vagar por el campo de batalla eternamente. Era como si todo lo que había escuchado se materializara ante mí. Lo que estábamos enfrentando no era solo un enemigo humano, sino algo mucho más profundo que estaba ante nosotros. Con un grito intenté llamar a mis compañeros. Intenté hacerles ver la verdad. «No son solo insurgentes, es algo más grande», grité, pero mi voz se perdió en el clamor. La figura continuó su avance, y en un instante se detuvo justo frente a mí. Podía sentir su desesperación. No era un enemigo, era algo más, como si fuese un soldado al igual que nosotros. Al regresar a la realidad, la lucha se intensificó. La figura se desvaneció en el aire y el mundo volvía a girar.
Mis compañeros estaban luchando, pero la atmósfera seguía cargada de esa energía extraña. Una nueva bala resonó y caí al suelo, golpeando mi cabeza contra una roca. Todo se volvió negro en ese instante. Desperté más tarde en un hospital militar. La luz blanca me cegó y el sonido de las máquinas eléctricas llenó el aire. Mis compañeros estaban a mi lado, pero la mayoría lucía traumatizada. ¿Qué ocurrió?, pregunté, pero ellos solo intercambiaban miradas vacías. Nadie mencionó esa sombra, la figura que había visto. Lo que pasó esa noche en el pueblo se convirtió en un eco en mi mente. Al día de hoy no puedo sacudirme la sensación de que aunque habíamos ganado esa batalla, algo en el aire sigue presente, y que definitivamente lo paranormal sí existe. Quiero contarles algo que pasó en Michoacán. Ese día el aire estaba tenso, y la misión era desmantelar un laboratorio que, según nuestras fuentes, pertenecía a uno de los cárteles más peligrosos de la región. Habíamos recibido reportes de que el narcotraficante no solo era conocido por su caótica actividad, sino también por sus prácticas de brujería, que utilizaba para intimidar a sus enemigos y a su propia gente. Aunque muchos de nosotros éramos escépticos ante esas afirmaciones, no podíamos permitir que eso nos distrajera de nuestro objetivo. Nosotros, siendo integrantes de la Marina, éramos conscientes de que estábamos lidiando con un enemigo que no se detenía ante nada. La oscuridad nos envolvía mientras nos acercábamos a dicho lugar. Era un campo cerrado, con cercas altas y luces de seguridad que iluminaban la zona. El capitán nos dio las últimas instrucciones antes de avanzar, diciéndonos que el enemigo podía estar armado y que no dudaría en usar su caótico movimiento, que mantuviéramos la calma y siguiéramos el protocolo. Mis compañeros y yo asentimos, y un silencio tenso se apoderó del grupo. Nos movimos con cautela, cada paso resonando en el suelo de tierra. La tensión era palpable. Sabíamos lo que estaba en juego. Al llegar a la entrada del laboratorio, el capitán hizo una señal y con un movimiento rápido forzó la puerta. La casa que nos encontramos frente a nosotros era más grande de lo que esperábamos, y el olor a químicos y descomposición nos golpeó de inmediato. Al entrar, la penumbra nos envolvió. Las luces parpadeaban y el ambiente estaba cargado de una mezcla de incertidumbre y peligro. Mientras asegurábamos la entrada, empezamos a escuchar murmullos y risas provenientes de la parte trasera del laboratorio. «Cuidado, puede haber más de ellos», susurró uno de mis compañeros, con su voz apenas audible. Avanzamos armados, cada uno en su posición, mientras el sonido de nuestras botas resonaba en el suelo de cemento. Me sentía en alerta, con cada sentido agudizado. De repente el ruido se detuvo. La sala estaba llena de frascos y equipos químicos, pero lo que más me llamó mi atención fue un altar que tenían en una esquina, cubierto de velas y extraños símbolos dibujados en el suelo. «¿Qué demonios es esto?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. El capitán se acercó con cautela, observando el altar. «Parece que han estado haciendo rituales», dijo, con una voz grave. «No subestimen esto. Puede ser parte de su estrategia para asustar a la gente». Nosotros continuamos avanzando, y el ambiente se tornó más pesado. La sensación de que algo estaba mal se intensificó. En la siguiente habitación encontramos a varios hombres armados. «¡Marina, al suelo!», gritó el capitán, mientras abrían fuego. El intercambio de disparos fue inmediato. Las balas silbaban a nuestro alrededor y la adrenalina se disparó en mi cuerpo. Me lancé a cubierto detrás de un barril, disparando en respuesta. El sonido de las balas y los gritos llenaban el aire, y la situación se tornaba más caótica. Había un par de hombres que intentaban escapar,
pero no íbamos a permitir que eso sucediera. Disparamos con precisión, logrando derribar a uno de ellos. «¡Aseguren la zona!», grité, mientras me movía hacia la siguiente habitación. Allí más hombres armados intentaban resistir, y el caos continuaba. Esto que estábamos presenciando era brutal, pero lo que más me inquietaba era la sensación de que había algo más que una simple lucha. Mientras avanzábamos, noté que algunos de los narcos parecían estar en un estado de trance, murmurando palabras en un idioma desconocido y realizando gestos extraños. Era como si estuviéramos en medio de un tipo de ritual. Esto no se siente bien, pensé, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. El enfrentamiento continuó y la tensión aumentó. Uno de mis compañeros cayó herido y el sonido de su grito resonó en mis oídos. El tiempo parecía detenerse mientras luchábamos para poder mantener el control de la situación. Finalmente logramos contener a los narcos en una esquina del laboratorio, pero la atmósfera siguió siendo extraña. «¡Deténganse!», gritó uno de ellos levantando las manos. «No saben lo que están haciendo. No deberían haber venido aquí». Su mirada estaba llena de desesperación, pero también de una locura palpable. «Esto es nuestro territorio. Aquí hacemos lo que queremos», dijo otro de ellos. «Cállate», le respondí soltándole un golpe, intentando mantener la calma mientras apuntaba con mi arma. «Están detenidos por el tráfico de sustancias ilícitas». En medio del caos, el capitán se acercó a nosotros, visiblemente alterado. «Vamos a asegurar a los hombres y después revisaremos el laboratorio. Necesitamos saber qué más hay aquí». Asentí, pero no podía dejar de sentir que había algo oscuro en este lugar. Mientras asegurábamos a los narcos, el ambiente se volvía aún más inquietante. Uno de ellos, un hombre de aspecto delgado con ojos intensos, comenzó a murmurar de nuevo. «Ustedes no entienden. Aquí se hacen sacrificios», dijo con su voz temblando. «El líquido vital nos protege. Ustedes no deberían estar aquí». La idea de que estaban usando rituales o creencias para protegerse de las fuerzas de seguridad me parecía absurda, pero no podía ignorar la sensación de que había algo más allá de lo que estábamos viendo. El hombre continuó hablando, sus palabras llenas de desesperación y locura. También sentí una mezcla de incomodidad y curiosidad. «Los demonios están con nosotros», murmuró, mientras sus compañeros se mantenían en silencio, con miradas perdidas. «No pueden detenernos, la brujería nos protege». La situación se tornó aún más caótica cuando de repente un fuerte estruendo resonó en la parte trasera. Un grupo más grande de narcos había llegado, y el tiroteo se reanudó con más fuerza. Las balas volaban por todas partes y el caos se desató de nuevo. «¡Retirada!», gritó el capitán, mientras nos movíamos hacia la salida. La lucha se intensificaba y la confusión reinaba en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros luchaba por mantenerse a salvo, disparando en respuesta a la lluvia de fuego que nos rodeaba. La sensación de peligro era abrumadora, y el sudor corría por mi frente. Al salir del laboratorio, el sonido de sirenas se acercaba, y la sensación de victoria se desvanecía rápidamente. Habíamos logrado capturar a varios hombres, pero el costo en términos de caos había sido alto. Una vez fuera, miré hacia atrás sintiendo que algo oscuro y siniestro se había desatado en ese lugar. «¿Qué fue todo esto?», pregunté al capitán, mientras nos reagrupábamos nuevamente. «¿Realmente crees que estaban haciendo rituales?». Su mirada era seria. «No lo sé, pero lo que vi no fue normal. Tenemos que reportarlo. Esto no es solo tráfico de sustancias ilícitas, es algo más profundo», dijo con un tono serio. Mientras nos alejábamos del laboratorio, no podía quitarme la sensación de que habíamos tocado algo que iba más allá de nuestra comprensión. Habíamos enfrentado el peligro de un narco, pero también habíamos descubierto un mundo oscuro que no comprendíamos del todo. Al día de hoy, la lucha contra el narco no ha terminado.
Me queda claro de que hay fuerzas más poderosas y misteriosas en juego, porque esa noche fuimos testigos de una faceta que nunca habíamos imaginado. Formo parte de la Marina y he vivido experiencias que muchos considerarían difíciles de creer. Sin embargo, hay una misión en particular que me marcó de manera indeleble, no solo por el caos que enfrentamos, sino por las circunstancias sobrenaturales que rodearon la captura de un narco en el norte del país. Era una noche oscura cuando recibimos la información sobre un narco conocido como La Sombra, un hombre que había ganado notoriedad no solo por su caótica manera de hacer las cosas, sino también por los rumores que lo rodeaban. Se decía que había hecho pactos oscuros con fuerzas desconocidas para proteger su imperio criminal. Algunos de nuestros informantes hablaban de cómo aquellos que se cruzaban en su camino terminaban en la ruina, incluso en situaciones trágicas y misteriosas. A pesar de estos rumores, sabíamos que había que actuar. Mi compañero y yo formábamos parte de un equipo de élite encargado de llevar a cabo la operación. Al llegar a la zona, una sensación de inquietud nos envolvió. La vegetación era densa y el aire era extremadamente pesado, como si el lugar mismo estuviera cargado con secretos oscuros. Mientras nos acercábamos al lugar donde se suponía que se escondía La Sombra, algunos de mis compañeros comenzaron a murmurar sobre los rumores que rodeaban al narco. Comentaban que habían visto sombras moverse en la oscuridad y oído susurros en la brisa. Intenté no dejarme llevar por la paranoia, pero la tensión era palpable. Al llegar a una antigua casa de campo, mi compañero el marino hizo una señal para detenernos. La casa estaba cubierta de maleza y las ventanas estaban rotas. Se respiraba un ambiente de abandono y desolación. Mientras nos preparábamos para entrar, un joven apodado el Chino se mostró particularmente inquieto. He escuchado historias de la gente de aquí. Dicen que hay algo en esta casa, algo que no se puede explicar. Y mientras lo decía miraba nerviosamente a su alrededor. Decidimos seguir adelante a pesar de las advertencias. Al entrar, el interior era sombrío y estaba lleno de polvo. Las paredes estaban adornadas con extrañas imágenes y símbolos que parecían indicar la presencia de rituales oscuros. Mi compañero el marino nos miró y dijo: "No dejemos que la superstición nos detenga. Nuestra misión es capturar a La Sombra y no podemos permitir que el miedo nos paralice". A medida que explorábamos la casa, encontramos un altar en una de las habitaciones. Estaba cubierto de velas derretidas y objetos extraños. Algo en el aire se sentía diferente, como si la casa estuviera viva. A pesar de la incomodidad, seguimos adelante. En ese momento escuchamos un ruido proveniente del piso superior. Fue un sonido inquietante, casi como un lamento. El marino hizo una señal para que nos acercáramos con cautela. Al subir las escaleras, la atmósfera se volvía aún más pesada. El aire estaba impregnado de un olor extraño, como a tierra mojada y algo más. En la habitación de arriba encontramos a La Sombra. Estaba sentado en una silla, con una expresión tranquila y serena, como si supiera que lo estábamos buscando. La luz tenue de las velas parpadeaba, creando sombras que danzaban en las paredes. ¿Por qué han venido?, preguntó con una voz suave pero amenazante. La confianza en su tono era inquietante. No tienen idea de lo que están enfrentando. En ese momento, el marino tomó la delantera. Con firmeza le respondió que estaba bajo arresto y que debía acompañarnos. Sin embargo, La Sombra sonrió y en un instante el ambiente cambió. Las velas comenzaron a parpadear con mayor intensidad y un viento frío recorrió la habitación. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras observaba cómo La Sombra levantaba las manos, como si estuviera invocando algo. De repente las sombras en la habitación parecían cobrar vida. Sé que suena bastante surreal, pero estaban moviéndose de manera errática.
Mis compañeros comenzaron a murmurar, y algunos incluso retrocedieron temerosos. Mi compañero el marino, sin embargo, se mantuvo firme. No te tenemos miedo, eres solo un hombre y hoy vamos a detenerte, declarando con determinación. En ese momento la sombra se lanzó hacia nosotros y la habitación se llenó de un caos indescriptible. La lucha fue intensa, y aunque éramos más, la fuerza que parecía emanar de él era palpable, como si estuviera luchando contra una sombra misma. El marino y yo nos unimos para intentar someterlo, pero sentíamos que había algo más en juego. Finalmente, después de una intensa lucha, logramos reducir a la sombra. Con el bajo control, comenzamos a buscar pruebas en la habitación. Mientras revisábamos, encontramos un diario desgastado que contenía detalles sobre sus operaciones, rituales y las personas con las que había estado en contacto. Era evidente que había más en su mundo de lo que habíamos imaginado. Con la sombra capturado y el diario en mano, comenzamos a salir de esa casa. Sin embargo, antes de abandonar el lugar, el marino decidió que debíamos hacer una última revisión. Mientras explorábamos, escuché un susurro en el aire, algo que parecía provenir de las sombras mismas. No olviden lo que han hecho, decía la voz, y el frío volvió a envolvernos. Era una advertencia, una sensación de que habíamos cruzado una línea. Al salir de la casa, la atmósfera parecía haber cambiado, y aunque habíamos capturado a la sombra, una sensación de inquietud persistía. Mientras regresábamos a la base, el marino reflexionaba sobre la experiencia. No todo es lo que parece en este mundo, decía. A veces estamos luchando contra fuerzas que ni siquiera entendemos. La captura de la sombra fue un éxito, pero la experiencia nos dejó con más preguntas que respuestas, que al día de hoy no logramos entender. Historias de terror de la internet.